una reforma hecha a escondidas por los diputados del PRI, del PAN, por los diputados del PRIAN en el Congreso del Estado y aprobada y publicada en el periódico oficial y puesta en vigor por el gobernador Osuna Millán. Y repito, no es una reforma limpia, es una reforma hecha a espaldas, sin consultar a la gente que piensa, a la gente que sabe, a la gente que conoce el tema. Es una reforma que hace 10 o 11 o 12 años también se intentó hacer. Ya se intentó una vez, hace 10, 11, quizá 12 años, pero fracasó. En aquella ocasión hubo una campaña de medios de comunicación para presionar, para obligar al Congreso del Estado a aprobar una iniciativa casi idéntica a la que esta vez fue aprobada. Pero finalmente no pasó, porque la gente se dio cuenta, porque la gente tuvo conocimiento, porque las mujeres como Mari Carmen Bioseco, cuya amistad mucho me agrada, mucho me enorgullece, porque esos grupos de personas tuvieron la información necesaria para oponerse, para ir a la prensa, para ir al pueblo, para ir a las calles, a informar a la población que había una reforma atentatoria de los derechos, de las mujeres, de los derechos que los convenios internacionales y la propia Constitución Federal han reconocido en favor de las mujeres. Y finalmente la reforma fracasó en el Congreso del Estado, no logró pasar, pero esta vez la hicieron a escondidas, sin avisarle a nadie. De pronto se publicaron unas notitas de periódicos donde se dijo que ya el Congreso del Estado había aprobado la reforma y que ya estaba en manos del Ejecutivo y que ya estaba a punto de ser publicada. Un grupo de profesores de la Facultad de Derecho llevamos un documento, 15, 20, quizá unos 15 profesores de la Facultad de Derecho, entregamos al gobernador del Estado un documento pidiéndole no pasar esa reforma, pidiendo vetarla. Entre los firmantes de ese documento estábamos el profesor Castilla y yo, pero bueno, seguimos esperando eso debe haber sido allá por febrero de este año y todavía no estamos en espera de la respuesta de ese documento. Especialmente es importante hacerles notar que la reforma, la parte penal se las explicará con detalle el profesor Castilla. Yo quiero hacerles notar a las jóvenes estudiantes especialmente que la reforma efectivamente prohíbe despenalizar el aborto, prohíbe despenalizar el hecho de que las mujeres puedan pensar con libertad, prohíbe que las mujeres piensen con libertad, amenaza con ponerlas en la cárcel, amenaza con ponerlas en prisión si piensan con libertad. Ese es el punto central de la reforma, jóvenes universitarios. Los autores de la reforma no quieren que las mujeres que se hacen practicar un aborto vayan a la cárcel, no lleguen hasta allá. Nomás quieren que la ley diga que van a ir a la cárcel.
nomás quieren que la ley diga que van a ir a la cárcel las mujeres que ejerzan su libertad de ser madres o no. Quieren tenerles la amenaza vigente en la ley de ir a la cárcel si deciden ejercer su derecho a la maternidad o a la no maternidad. No quieren verlas en la cárcel, nomás quieren que crean que van a ir a la cárcel. Que esté vigente una ley que les diga vas a la cárcel si decides practicarte un aborto. Eso quiere, que las mujeres se sientan vigiladas en su intimidad, que las mujeres teman, que las mujeres tengan temores, que tengan miedo. Y no les importa que ese miedo se traduzca en la vida práctica. En que esta conducta de interrumpir el aborto, de interrumpir el embarazo, que nunca lo van a poder evitar, porque las mujeres seguirán decidiendo siempre libremente, siempre seguirán decidiéndolo, pero tendrán que practicarlo en la clandestinidad, a escondidas, con malos médicos, o con comadronas impreparadas, o con servicios médicos muy caros, o en el extranjero, donde no está prohibido. Quieren apoderarse de las conciencias, especialmente de las mujeres jóvenes, apoderarse de sus conciencias metiéndoles miedo para que no puedan decidir con libertad. La ley de que estamos hablando mete a la Constitución una creencia religiosa, un dogma religioso que no debiera estar en una Constitución ni en ninguna ley digna de un lugar, de un país, de un Estado que luchó mucho por establecer el laicismo como forma de convivencia. Somos un Estado laico, pero con los dogmas religiosos metidos en la Constitución. Eso es, jóvenes universitarios, lo que los prianistas metieron a la Constitución del Estado. Miedo a las mujeres, para que tengan miedo a la libertad, para que no se atrevan a decidir libremente, para tenerles una espada de Damocles en la cabeza y estarles diciendo siempre: tú no puedes decidir por cuenta propia, tú no eres quien para tomar decisiones, porque ofendes a Dios. Como si las mujeres no pudieran tener ya conciencia de que Dios es un asunto personal, individual, íntimo y que pertenece a la conciencia humana y no a las leyes creadas por los seres humanos.